Hay amores tan profundos que ni siquiera la muerte puede romper. Historias que desafían todo lo que creemos saber sobre el final de la vida. Esta noche te contaré un caso real que ocurrió en las carreteras de México, un relato que mezcla tragedia y devoción eterna. Un niño que murió esperando a su madre, y que nunca dejó de esperarla, incluso desde el otro lado. Era una noche lluviosa de octubre en 1994, en las afueras de Oaxaca, México. Una carretera sinuosa, mal iluminada, donde las curvas cerradas y la neblina formaban una combinación peligrosa. María del Carmen viajaba con su hijo de 8 años, Santiago, de regreso a casa después de visitar a unos familiares en la ciudad. El niño iba dormido en el asiento trasero, abrazando su mochila escolar, cuando las luces de un camión que venía en sentido contrario lo cegaron por completo. El conductor del otro vehículo había perdido el control. El impacto fue brutal. El auto de María del Carmen salió despedido hacia un costado del camino, volcándose varias veces antes de detenerse contra un árbol. Cuando los primeros testigos llegaron al lugar, encontraron una escena devastadora. Santiago había sido expulsado del vehículo en el primer giro. Su pequeño cuerpo yacía inmóvil a varios metros de distancia, sobre el asfalto húmedo. Los paramédicos que llegaron minutos después solo pudieron confirmar lo que todos temían: el niño había fallecido en el acto. María del Carmen, por otro lado, quedó atrapada entre los restos retorcidos del automóvil. Estaba gravemente herida, inconsciente, pero con signos vitales. La trasladaron de emergencia al hospital regional, donde los médicos lucharon durante horas por salvarle la vida. Fracturas múltiples, hemorragia interna, traumatismo craneoencefálico. Su pronóstico era reservado. Nadie sabía si despertaría. Y si lo hacía, nadie se atrevía a pensar en cómo reaccionaría al enterarse de que su hijo había muerto mientras ella luchaba por sobrevivir. Pero lo que nadie esperaba era lo que comenzó a suceder en las noches siguientes al accidente. Vecinos de la zona, conductores que pasaban por esa carretera, e incluso policías que patrullaban el área, empezaron a reportar algo inexplicable. En el lugar exacto donde había ocurrido el accidente, justo donde habían encontrado el cuerpo de Santiago, comenzaron a ver la figura de un niño pequeño. Al principio pensaron que era algún menor de la zona, tal vez un hijo de campesinos que vivían cerca. Pero cuando se acercaban, la figura desaparecía. Otros describían lo mismo: un niño vestido con ropa oscura, de pie junto al camino, mirando hacia la carretera como si esperara a algo. O a alguien. Algunos conductores aseguraban verlo solo por un instante al pasar con sus faros, una silueta infantil que se desvanecía en la neblina antes de que pudieran frenar. Don Emilio, un agricultor que vivía cerca del lugar, fue uno de los primeros en hablar públicamente sobre lo que vio. Yo pasaba todas las noches por ahí, regresando de mi parcela, contó en una entrevista para un periódico local semanas después del accidente. Y durante varios días seguidos vi al chamaco. Siempre en el mismo lugar. Quieto. Mirando hacia donde vienen los carros. La primera vez pensé que era un niño perdido y me bajé de mi camioneta para ayudarlo. Pero cuando me acerqué, ya no había nadie. Solo la cruz que habían puesto los familiares del accidente. Otros testimonios fueron aún más perturbadores. Una pareja que viajaba de madrugada aseguró que el niño estaba parado en medio de la carretera, obligándolos a frenar bruscamente. Cuando bajaron del auto para ver qué pasaba, la figura simplemente se desvaneció frente a sus ojos. Era como si estuviera hecho de humo, dijo la mujer, todavía temblando al recordarlo. Tenía la cara triste. Muy triste. Como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaba. Las autoridades locales intentaron dar explicaciones racionales. Dijeron que era el trauma colectivo del pueblo, que la gente estaba sugestionada por la tragedia. Pero las apariciones continuaron. Noche tras noche. Siempre el mismo niño. Siempre en el mismo lugar. Siempre esperando. Mientras tanto, en el hospital, María del Carmen seguía luchando entre la vida y la muerte. Pasaron semanas antes de que finalmente abriera los ojos. Su recuperación fue lenta y dolorosa, tanto física como emocionalmente.
Cuando los médicos consideraron que estaba lo suficientemente estable, su hermana tuvo que darle la noticia más terrible que una madre puede recibir: Santiago no había sobrevivido al accidente. Había muerto en el impacto, solo, en la oscuridad de esa carretera maldita. El grito de María del Carmen resonó por todo el hospital. Un aullido de dolor tan profundo que las enfermeras que lo escucharon dijeron que nunca olvidarían ese sonido. Era el llanto de una madre a la que le habían arrancado el corazón. Durante días, se negó a comer, a hablar, a moverse. Solo repetía el nombre de su hijo una y una otra vez, como un mantra desesperado. Santiago, mi niño, perdóname, perdóname por no haber estado ahí cuando me necesitabas. Los médicos temían que no superara la depresión. Pero algo extraño comenzó a suceder. María del Carmen empezó a contar que veía a Santiago en sus sueños. No eran pesadillas. Eran encuentros tranquilos, casi reconfortantes. En esos sueños, su hijo le decía que estaba bien, que no tenía que preocuparse por él. Pero también le decía algo más: te estoy esperando, mamá. Todavía te estoy esperando. Cuando finalmente le dieron el alta médica, meses después del accidente, María del Carmen insistió en visitar el lugar donde su hijo había muerto. Quería poner flores, rezar, despedirse de alguna manera de ese pedazo de tierra que había sido testigo del final de su niño. Su familia intentó disuadirla, pero ella fue inflexible. Necesitaba ir. Llegaron al atardecer, cuando la luz dorada del sol comenzaba a filtrarse entre la neblina que siempre cubría esa carretera. María del Carmen bajó del auto con dificultad, todavía débil por sus heridas. Se arrodilló frente a la cruz de madera que habían colocado en memoria de Santiago. Comenzó a llorar en silencio, acariciando la fotografía de su hijo que alguien había dejado atada con un listón. Y entonces lo sintió. Una presencia. Algo cálido y familiar. Levantó la vista y, por un instante que pareció durar una eternidad, lo vio. Santiago estaba ahí, de pie frente a ella, con la misma ropa que llevaba la noche del accidente. No era una alucinación. No era un truco de la luz. Era él. Su rostro era exactamente como lo recordaba, serio, pero con esos ojos oscuros llenos de bondad que siempre la habían mirado con tanto amor. El niño no dijo nada. Solo la miró. Y en esa mirada, María del Carmen entendió todo. Entendió por qué tantas personas lo habían visto en ese lugar. Entendió por qué nunca se había ido. Santiago la había estado esperando. Esperando a que su madre viniera a despedirse. Esperando a que supiera que, aunque él ya no estaba en este mundo, su amor seguía intacto. María del Carmen extendió su mano, pero la figura de Santiago comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en la niebla. Te amo, mi niño, susurró ella, con la voz quebrada. Siempre te voy a amar. Y en ese momento, sintió algo que no había sentido desde el accidente: paz. Una paz profunda que le llenó el pecho y le secó las lágrimas. Desde esa tarde, las apariciones del niño en la carretera cesaron. Los vecinos, los conductores, todos dejaron de verlo. Era como si finalmente hubiera encontrado lo que estaba buscando. Como si su misión hubiera terminado. Había esperado a su madre, le había dado el consuelo que necesitaba, y ahora podía descansar. Pero la historia no terminó ahí. Meses después, María del Carmen comenzó a enfermar. Los médicos descubrieron que las lesiones internas del accidente habían sido más graves de lo que pensaban. Su cuerpo nunca se recuperó del todo. Y en una fría mañana de marzo de 1995, apenas 5 meses después de visitar la cruz de su hijo, María del Carmen falleció en su casa, rodeada de su familia. Fue en su funeral cuando ocurrió algo que nadie pudo explicar. Mientras llevaban su ataúd al cementerio, varios asistentes juraron ver 2 figuras caminando juntas al costado del camino. Una mujer y un niño, tomados de la mano, alejándose lentamente entre la niebla. Algunos intentaron acercarse, pero las figuras simplemente desaparecieron. Como si nunca hubieran estado ahí. O como si finalmente hubieran encontrado el camino que debían seguir juntos.
Doña Esperanza, una vecina que había conocido a María del Carmen desde niña, fue quien lo dijo con más claridad en la ceremonia: ella nunca dejó de buscarlo. Y él nunca dejó de esperarla. Ahora están juntos otra vez. Como siempre debió ser. Los testimonios sobre ese día se sumaron a los archivos de fenómenos inexplicables de la región. La Asociación Mexicana de Parapsicología investigó el caso brevemente, recopilando las declaraciones de testigos y fotografías del lugar. Aunque no pudieron confirmar nada de manera científica, reconocieron que había demasiadas coincidencias para ser ignoradas. Demasiadas personas habían visto lo mismo. Demasiados detalles eran consistentes. Si esta historia te ha conmovido, dale like a este video y compártelo con alguien que crea en el poder del amor eterno. Ayúdanos a que más personas conozcan estos relatos reales que desafían todo lo que creemos saber. Hoy, más de 30 años después, la Cruz de Santiago sigue en pie en esa carretera de Oaxaca. Los viajeros que pasan por ahí a veces dejan flores frescas, velas, pequeñas notas. Nadie sabe quién las deja, pero siempre están ahí. Y en las noches de niebla espesa, algunos conductores todavía juran ver dos siluetas caminando juntas por el arcén de la carretera. Una mujer y un niño. Tomados de la mano. Caminando hacia ningún lugar y hacia todas partes a la vez. ¿Es posible que el amor de una madre y un hijo trascienda la muerte? ¿Puede un alma esperar en el limbo solo por la oportunidad de despedirse? Este caso nos recuerda que hay vínculos tan fuertes que ni la tragedia, ni el tiempo, ni siquiera la frontera entre la vida y la muerte pueden romper. Santiago esperó a su madre porque le había prometido que siempre estaría ahí para ella. Y cumplió. Incluso después de morir. Incluso desde el otro lado. Porque el amor más puro, el amor de un hijo y una madre, no conoce límites. No entiende de mundos separados. Solo entiende de espera. Y de reencuentro. La próxima vez que pases por una carretera solitaria en la noche, y veas una figura pequeña al costado del camino, tal vez no sea tu imaginación. Tal vez sea alguien que todavía está esperando. Esperando a que alguien importante llegue. Esperando para decir las palabras que quedaron sin decir. Esperando para cumplir una promesa que ni la muerte puede romper. Esta historia, documentada en archivos locales de Oaxaca y respaldada por testimonios de la Asociación Mexicana de Parapsicología, nos enseña algo fundamental. Que el amor verdadero no termina cuando el corazón deja de latir. Que hay promesas que se cumplen más allá de la vida. Y que, a veces, los que se fueron antes que nosotros no se van del todo. Solo esperan. Pacientemente. Con la misma devoción con la que amaron en vida. Suscríbete a este canal para más historias reales como esta. Activa la campanita para no perderte ningún caso. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el amor puede sobrevivir a la muerte? ¿Has sentido alguna vez la presencia de alguien que ya no está? Tu historia podría ser la próxima que contemos. Porque en Niños del Desconocido, no solo contamos historias de terror. Contamos historias de amor que desafían lo imposible. Historias reales de almas que nunca dijeron adiós. Hasta la próxima, y recuerda, algunos amores simplemente nunca terminan. Solo cambian de forma.